American West. Robert Redford. Llevo mucho tiempo fascinado con la historia del oeste americano, por el territorio en sí y las historias que éste encierra. Durante las próximas 8 horas, espero que descubráis cómo en un periodo de 30 años, hombres como Jesse James, Toro Sentado, Billy el Niño y Wyatt Earp determinaron el destino de la frontera y el futuro de nuestra nación. Me satisface compartir con vosotros el desarrollo de uno de los momentos más importantes de la historia del país. Esto es The American West. De las cenizas de la Guerra de Secesión, nace una nueva casta de americanos determinada a hacerse con parte de la indómita frontera de la nación. La vida era dura tras la Guerra de Secesión y había un vasto continente inexplorado. Y creo que eso propició un gran movimiento migratorio hacia el oeste. A lo largo de 30 años, se colonizarán más de 174 millones de hectáreas. Pero mientras el gobierno de Estados Unidos amplía la nación por el oeste, los antiguos confederados decididos a recuperar lo que han perdido se convierten en forajidos. ¡Hemos venido a robar este banco! ¿Quién es el cajero? Amenazando con reavivar la Guerra de Secesión. En aquella época tenías que ser malo para sobrevivir. Eran todos tipos duros y nadie vivía mucho tiempo. En las llanuras, se desató la guerra cuando las tribus se unieron para luchar por su estilo de vida. Llevamos a Custer y a 1200 soldados para localizar lo que quedara de los hombres de Caballo Loco y Toro Sentado. Y si era necesario, deshacerse de ellos. Esta es la historia de un periodo con una violencia sin igual. Una época en la que se derramó mucha sangre y las batallas las luchaban hombres normales que se convirtieron en leyenda mientras se dejaban la piel por el destino de su país. El oeste modeló este país de un modo que la gente ni siquiera sabe ni se plantea o ha olvidado. En el oeste había libertad absoluta y es una de las características que definen a América. Esto es American West. Vete al infierno. Tú primero. Jesse James. Billy el Niño. Caballo Loco. El General Custer. Toro Sentado. Wyatt Earp. The American West. La historia del oeste comienza al final de la Guerra de Secesión, donde un joven llamado Jesse James es soldado en un grupo militar radical conocido como Quantrill's Raiders. Los Quantrill's Raiders eran una guerrilla que defendía al sur. No siempre luchaban de la manera tradicional y podían ser muy salvajes, muy violentos, y sus objetivos eran tanto civiles como militares. ¡Vámonos, vámonos! ¡Van por ahí! ¡Vamos!
Durante la primavera de 1865, el ejército unionista dispara y captura a Jesse James. Venga, dilo. Juro solemnemente que seré leal a los Estados Unidos. Dilo. Profesaré verdadera lealtad a los Estados Unidos y desalentaré. Obligan a Jesse James a prometer lealtad a la Unión. Desaprobaré y me opondré a... Pero antes de su puesta en libertad, los confederados se rinden y tras 4 años de encarnizada lucha, la Guerra de Secesión llega a su fin. Después de sobrevivir a una grave herida de combate, Jesse James vuelve a casa, a Missouri, y solo encuentra muerte y destrucción por todas partes. Tras la Guerra de Secesión, el sur era un infierno, estaba devastado y la gente estaba resentida contra las autoridades del norte, las autoridades federales. Muchos quedaron desequilibrados psicológicamente por la guerra y su violencia. En el estado fronterizo de Missouri, la lucha había sido especialmente encarnizada. Missouri es uno de los estados que se vio obligado a luchar con la Unión durante la Guerra de Secesión, pero grandes sectores de población al principio querían ir con el sur. Así que, en ese mundo tan volátil, en el que había missourianos luchando contra missourianos y hermanos luchando uno contra otro, es donde aparece Jesse James. Jesse no tarda en descubrir que la guerra no solo ha destrozado su tierra natal, sino que además ha dejado a su familia sin nada. Tienes buena cara, Frank. Tú estás hecho una mierda. Les habrás dado lata a esos unionistas, ¿no? Es una maravilla estar en casa. Mamá, te prometo que nos recuperaremos. A Frank y a mí se nos ocurrirá algo. Jesse y su hermano Frank crecieron en el Missouri más rural. Su padre se fue a buscar oro durante la fiebre del oro y murió allí. La madre de Jesse, Zerelda James, fue madre soltera y creo que eso hizo que estuviera muy unida a sus hijos. A pesar de estar recuperándose todavía de la guerra, Jesse sabe que tiene que encontrar alguna manera de mantener a su familia. Así que idea un plan. Organiza una banda. Vamos. Y empieza a robar. Cuando piensas en Jesse James y en esas familias que se quedaron sin nada, ves que tras la Guerra de Secesión querían recuperar lo que pensaban que era suyo. ¡Venid, venid! Vamos, coge esto. Venga. No obstante, el ejército unionista pronto tomó medidas. Jesse. Cubrid eso. ¿Cómo está? ¿Qué hay en las cajas? Comida. Varias cosas. Maíz dulce. ¿Tienen hambre? Queremos agua. Aquí no seguimos Frank. órdenes de unión. Tenemos agua.
Recién cogida del arroyo. Sabe a mierda. Bueno, aquí estamos acostumbrados. Busca en la casa. Llévatelo todo. Sí, señor. Harto de la presencia de los unionistas, Jesse James está decidido a luchar. Jesse James no se adaptaba a la paz. Estaba radicalmente en contra de lo que estaba pasando en el sur y tras la guerra veía al ejército como fuerza opresora. Mientras los ataques de los confederados como Jesse aumentaban en el sur, las noticias viajaron 1.600 kilómetros hacia el este hasta la capital. Esto acaba de llegar. Retírese. El hombre que tiene que hacer frente a la convulsión del sur es el mismo hombre que ha proclamado la victoria ante los confederados. Se trata del comandante general del ejército estadounidense, Ulysses S. Grant. Cuando empezó la Guerra de Secesión, muchos pensaron que Grant era una mala elección, un borracho sin futuro en el ejército. Pero después de que varios generales unionistas fueran incapaces de dar la victoria al norte, Abraham Lincoln ascendió a Grant al frente del ejército y este dio la talla. El general Grant fue un verdadero genio militar. Visualizó el objetivo y supo lo que había que hacer. Cuando surgieron las tensiones entre los confederados, Grant se vio obligado a hacer frente a los sureños de nuevo. Cuando Grant tomó el control del ejército, tuvo que lidiar con las consecuencias de la Guerra de Secesión. Grant se dio cuenta de que en el sur se iban a resistir al fracaso y tenía que hacer frente a eso. Grant sabía que no podía permitir que los rebeldes, como Jesse James, reavivaran el fuego de la guerra. Así que envió más tropas al sur para mantener el orden e instauró una estricta ley marcial. Tan solo un año después del fin de la Guerra de Secesión, volvía la lucha norte-sur. Con los exsoldados confederados como Jesse James rebelándose contra las autoridades del norte en el sur, el general Ulysses S. Grant envió allí tropas armadas para imponer la ley. Justo tras la Guerra de Secesión, se impuso la ley marcial del gobierno militar y los soldados unionistas ocuparon gran parte del sur. En general, los sureños se resistían. Según su punto de vista, era una continuación de la Guerra de Secesión, ya que los unionistas imponían su voluntad y sus leyes en el sur. Pero la creciente presencia militar no hizo más que empeorar las cosas. Jesse James y algunos otros exconfederados empezaron con los motines. Con la Guerra de Secesión a punto de reavivarse, Grant sabía que se necesitaba una estrategia nueva para recuperar la nación. Así que el gobierno de los Estados Unidos y él mismo recurrieron a un plan diseñado por el hombre que había liderado el país durante la Guerra de Secesión, Abraham Lincoln.
Lincoln sabía que la clave para rescatar al país era ofrecer a todos los americanos la promesa de un nuevo comienzo en el oeste. Lo bueno de dirigirse a un territorio inexplorado era que allí podía haber oportunidades para emprender y desarrollarse. La gente podía crecer y podía conseguir éxito de una forma que en el superdesarrollado este no iban a lograr. Además, solo la emoción y el reto que suponía refleja el estilo americano. Desde el río Missouri hasta la costa de California, al otro lado de la frontera había 1.200 millones de kilómetros cuadrados de tierra. Por un lado está el Océano Pacífico y por el otro el Océano Atlántico, y entre medias hay un vasto terreno. La idea que prima es la de buscar oportunidades, buscar otra vida. El siguiente desafío era averiguar cómo llevar a la gente al oeste lo más rápido posible. Y Grant tenía la respuesta. Del mismo modo en que movilizó a las tropas unionistas durante la Guerra de Secesión. ¡Dale a esa traviesa! ¡A trabajar! El ferrocarril. ¡Esa traviesa! Para agilizar su construcción, el gobierno hace una oferta sin precedentes a las empresas ferroviarias. Miles de hectáreas de tierra gratis. Por cada kilómetro de vía que instalaba el ferrocarril, el Congreso daba a la empresa el terreno que había a los dos lados. Las concesiones de tierras que ofrece el gobierno son el negocio del siglo. Se donan más de 70 millones de hectáreas a las empresas ferroviarias, más terreno del que ocupa todo el estado de Texas. Esas empresas lo que hacen es vender a los colonos la tierra que han conseguido gratis, gracias a una tremenda campaña publicitaria que promociona el oeste como un paraíso deshabitado. La gente se sintió atraída por aquella oportunidad de oro. Podías ser un inmigrante pobre y de repente tenías la oportunidad de conseguir 20 hectáreas y empezar una vida. Era como ganar la lotería. Era increíble. Los americanos empezaron a desplazarse al oeste en masa. Pero llegaban a una tierra que ya estaba ocupada por gente decidida a defenderla. Mientras el ferrocarril se extiende hacia el oeste, los esperanzados colonos se adentran en un territorio que lleva ocupado miles de años. Al final de la última glaciación, cazadores nómadas migraron a las Américas a través de un puente de tierra que en su día conectaba Siberia con Alaska. En 1865, 300.000 nativos americanos vivían en el oeste. La tribu más numerosa y poderosa de las llanuras era la de los Sioux Lakota. Pero ahora estaban invadiendo su tierra natal. Para los Lakota, el año 1865 es un punto de inflexión. Con el ferrocarril avanzando hacia el oeste, literal y figuradamente se les viene encima un tren de mercancías. Haciendo frente a la invasión, aparece un valiente y joven guerrero que se llama Caballo Loco. Caballo Loco era un líder militar de gran talento. Era el lugarteniente de los Sioux en las grandes llanuras del norte. Para los Lakota, la tierra es sagrada, y Caballo Loco siente que su deber es defenderla. Los nativos americanos, cuando vieron el ferrocarril, supieron que ahora había un vehículo con el que les iban a invadir. Algo que estaba protegido por acero y encima era rápido.
En 1866, Caballo Loco forma parte de una sangrienta campaña en el territorio de Wyoming. Los Sioux de las grandes llanuras del norte lucharon contra los colonos que llegaban y les iban ganando. A lo largo de 6 meses, murieron docenas de colonos y se restringió el movimiento dentro del territorio. Las noticias de la violencia de los nativos llegaron hasta Washington, D.C. A oídos del general de la Guerra de Secesión, William Tecumseh Sherman. Tenemos noticias de los territorios de Dakota. Han muerto otros 6 hombres en un ataque. El general Grant sabe que no puede permitir que el caos de la frontera amenace el plan del gobierno de unificar el país. Así que ordena a Sherman que utilice a las fuerzas militares. ¡Vamos! A finales de 1866, casi 1000 soldados llegan a los territorios Sioux. Caballo Loco sabe que tiene que defender sus tierras y a su gente de un enemigo que tiene mejores armas de fuego que él. Pero confía en que les vencerá, ya que de joven tuvo una poderosa premonición. Caballo Loco de joven tuvo una premonición. Vio que siempre que estuviera en el campo de batalla estaría a salvo del enemigo y no podrían hacerle daño. En definitiva, estaría protegido de todo lo que le hiciera el enemigo. Envalentonado por su premonición, Caballo Loco diseña un osado plan. Varios Lakota harán de señuelo para el ejército estadounidense. Y uno de ellos es Caballo Loco. Obviamente era algo muy arriesgado porque iba a estar muy cerca del ejército americano. Caballo Loco atrae a los soldados, alejándolos de la protección que les ofrecían sus fuertes y les lleva a campo abierto. Una vez estaban donde él quería, Caballo Loco comenzó con el ataque. ¿Listos? Cargó él solo. ¡Apunten! Y directamente en la línea de fuego. ¡Fuego a discreción! Es una táctica conocida como la línea del valiente. Y deja en evidencia los mayores puntos débiles de los soldados. ¡Recargad! El 21 de diciembre de 1866, Caballo Loco reivindica una de sus mayores victorias. Mató a unos 100 soldados estadounidenses en lo que hoy conocemos como la Batalla de los 100 Vencidos. Así que ahora, además de intentar contener la rebelión del sur, Grant tendrá que hacer frente a una guerra con los indios que empezaba a aflorar en el oeste y que amenazaba el futuro de la nación.
Caballo Loco y sus hombres mataron a casi 100 soldados estadounidenses en una sola batalla, y las noticias llegaron hasta Washington. Incompetencia. Estos salvajes no luchan como nosotros. El comandante general Ulysses S. Grant no solo tiene que hacer frente a los levantamientos del sur, sino también a la nueva guerra del oeste. Grant se da cuenta de que la única manera de vencer a los indios es enviar a su mejor comandante de la guerra de secesión. Un hombre destinado a 3.000 kilómetros en Texas y que era famoso tanto por sus victorias como por su poco convencional estilo de mando. Su nombre es George Armstrong Custer. George Armstrong Custer era muy extravagante. Tenía una melena rubia y hay quienes decían que se la rizaba él mismo. Llevaba un traje especial que para él era su uniforme. Llevaba un pañuelo rojo, botas brillantes y un sombrero de ala ancha. Y parecía que se sentía superior a los demás. ¿Dónde ha adquirido la insignia de su uniforme, soldado? En West Point, señor. Fui el cuarto de mi clase. ¿El cuarto de su clase? Caballeros, tenemos a una celebridad entre nosotros. ¿Saben qué puesto me gradué yo? Último. Y a pesar de ello estoy aquí al mando. ¿Por qué le falta un botón en la chaqueta? Es una deshonra para esa insignia. Es una deshonra para la unidad y una deshonra para todos los hombres que han llevado ese uniforme. Un mes a la lavandería. Mejor hasta final de año. A pesar de que Custer no es el líder más querido del ejército, todos le respetan por el instinto asesino del que hizo alarde en la guerra de secesión. Su osado cambio contribuyó a que Robert E. Lee se rindiera. Teniente, ¿por qué se están retirando? Hay que romper su línea de frente y entrar. Mucha gente se reía de él, pero no cuando entraba en batalla. Era un soldado excelente, muy valiente. Los soldados no querían ser de su regimiento porque sabían que iban a estar en plena lucha. Sin embargo, desde el fin de la guerra de secesión, Custer había sido relegado a supervisar a las patrullas fronterizas en un puesto remoto. Enviaron a Custer al exilio. Por supuesto, él pensó mucho en ello y se dio cuenta de que necesitaba volver a la acción. Señor. Grant le dio la oportunidad que estaba esperando. Pusieron a Custer al mando del 7º de caballería, que iba a ser la unidad de élite que luchara contra los indios en el oeste. George Custer finalmente tenía la oportunidad de volver a ser el centro de atención.
Y este encargo cambiaría el curso de la historia americana. Durante los años posteriores a la Guerra de Secesión, el exsoldado confederado Jesse James había liderado la revuelta de Missouri. Chicos, os explico. Charlie, Frank y yo entraremos. Iremos por detrás del mostrador. Será dinero fácil. Hasta ahora, los delitos de Jesse habían sido menores. Pero con el aumento de la dominación del sur por parte de los unionistas, Jesse empezó a pensar en grande. Decidió que la mejor manera de expresar su descontento con el norte era ir a por sus riquezas. Durante los primeros 80 años de existencia de Estados Unidos, no hubo ni un solo robo a un banco con armas. Así que en la época, los bancos tenían poca seguridad e incluso los del sur guardaban sobre todo dinero del norte. Si robabas un banco, estabas robando a los unionistas. Jesse James quería el dinero, pero su verdadera intención era hacer del robo a los bancos un asalto político. Ábrenos la caja fuerte. ¡Abre la caja! ¡Muévete! ¡Abre la caja! Espera, espera. ¡Al rincón, rápido! Te conozco. ¿Dónde luchaste? No luché. Sí, luchaste. Y con la Unión, ¿verdad? No. Que abra la caja fuerte y nos vamos. Luchaste en Richmond. No, yo no. No me digas que no. Ya sé. Disparaste a Bill Anderson. La guerra de secesión moldeó a Jesse James. Él mató y vio matar a otros. Ver la muerte todos los días te cambia la forma de ver la vida. Jesse confundió al cajero con el hombre que había matado a su jefe en la guerra. Te encontré, hijo de puta. Tiene que abrir la caja. Bill Anderson era amigo mío. Joder, Jesse. ¡Al suelo! Jesse, tenemos que irnos. ¡Venga, rápido! Aquel disparo fue una especie de liberación. Cuando Jesse dispara el arma, se desata una amargura contenida que llevaba años fraguándose. Todavía tiene muchos recuerdos de lo que vivió en la guerra. Muchos de sus amigos habían muerto. Pues Jesse se negaba a olvidar. La venganza le convirtió en aquello. ¡Vamos, Jesse! ¡Hay que irse! ¡Vamos, venga! Venga. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Vamos.
Jesse James acaba de llevar a cabo uno de los primeros robos de banco de Estados Unidos. Ha matado a un hombre, pero ha conseguido a los exconfederados su primera victoria contra el norte. Muchos de los forajidos, como Jesse James, eran del ejército confederado. Cuando la Unión ganó esa guerra, los robos de bancos eran su forma de continuar la lucha confederada. Todos los titulares del estado se hicieron eco del robo y Jesse se convirtió en un criminal buscado. Vale, te toca a Frank. Toma ya. Es el día de suerte de Frank James. Jesse James tenía una idea muy clara. Iba a recuperar el dinero que le habían robado en la Guerra de Secesión. La prensa se hizo eco. Y cuando empezaron a leer sobre sus hazañas, pensaron, sí, no sabía si había hecho bien robando el banco, pero ahora sé que sí. Con su reputación en auge, Jesse James está avivando las llamas de la rebelión en el sur. A más de 600 kilómetros, el gobierno estadounidense está haciendo frente a un problema incluso mayor que las revueltas del sur. Ya que los ataques indios realizados por guerreros como Caballo Loco frenan su progreso en el oeste. No obstante, el general Grant tiene la respuesta. El héroe de la Guerra de Secesión, George Armstrong Custer. Grant estaba bastante contento con la actuación de Custer. Fue uno de los grandes héroes de la Guerra de Secesión. Y además estaba deseando hacer lo que fuera para hacer frente al problema indio. Fue la oportunidad que Custer estaba esperando para volver al candelero. Durante meses, había estado deteniendo a bandas de indios a lo largo de las llanuras del sur. ¡Alto! Pero no había sido capaz de localizarlas. Creo que Custer tenía las mismas ambiciones que cualquier otro oficial militar con experiencia. Quería subir de rango y conseguir honores y gloria. Pero en el oeste, tras la Guerra de Secesión, era difícil. Es decir, el enemigo no eran 10.000 hombres alineados en el campo de batalla. Así que Custer no solía lograr lo que quería. Y creo que quería gloria. Finalmente, Custer tuvo suerte. Su regimiento descubrió a una banda de indios Cheyenne acampados cerca del río Washita. Eran sospechosos de atacar a los colonos y a los soldados. Prepara a los soldados. Media hora. Quiero atacar con contundencia. Cumpla las órdenes. Sí, señor. Desesperado por aprovechar la oportunidad para triunfar, Custer prepara un ataque sorpresa. Custer era conscientemente agresivo, creo yo, en la lucha contra los indios, porque quería recuperar la fama que había vivido en la Guerra de Secesión, cuando era considerado un héroe americano. Solo han pasado 3 años desde el fin de la Guerra de Secesión. Pero ahora, con Custer luchando por la gloria y con Jesse James provocando una rebelión en el sur, América está a punto de iniciar una lucha a 2 frentes. The American West. Mucho antes de ser un forajido,
La actitud de Jesse James se vio forjada por lo que vivió en la Guerra de Secesión. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A los 16 años, Jesse se une a los Quantrill Raiders, una de las guerrillas más famosas del sur. Los Quantrill Raiders eran guerrilleros muy cercanos al bando confederado. Era el equivalente a los Jayhawkers y en cierto modo la consecuencia de las guerras fronterizas. Muchos de sus objetivos eran simpatizantes de la Unión y les atacaban como venganza. En la época que estuvo con los Raiders, Jesse se vio expuesto a una violencia sin precedentes. Incluso fue testigo de la famosa masacre de las afueras de Centralia, Missouri. Jesse y los Raiders detuvieron un tren que transportaba a soldados unionistas desarmados que volvían de permiso a casa. Para mandar un mensaje al norte, les obligaron a bajar del tren. Mataron a más de 20 a plena luz del sol y descuartizaron los cadáveres. La crueldad que Jesse vio y con la que actuó durante la guerra le cambió la vida. Si te fijas en la ética de los soldados que volvían de la Guerra de Secesión, puedes ver que se guardaba mucho dentro. Podían estar sufriendo neurosis de guerra, o como quiera que lo llamaran entonces. Jesse James se llevó su lucha con los confederados. La lucha que no ganó, se la llevó al oeste porque pudo. Todo aquello se forjó mentalmente en la Guerra de Secesión. El etos de violencia y el hecho de que la gente hiciera cualquier cosa que fuera necesaria para lograr lo que quería forma parte de la anarquía de la frontera.